tema, que es el tema de la oración, yo de hecho lo he tocado antes en otros grupos, y pues también como les dije, el jefe me abordó ayer, así que estoy aquí valientemente con ustedes. No porque ustedes sean malos, sino porque somos casi buenos. pero el tema de la oración es un tema importantísimo dentro de la experiencia de la fe cristiana. Es necesario que hablemos de ello porque lamentablemente a la medida que los años van pasando y el tiempo va transcurriendo, la gente como que ora menos. La gente a lo mejor entiende mal ese concepto de que pues la oración no es poderosa. El que es poderoso es Dios. Amén. Y Dios sabe todas las cosas, pero eso no implica que no vayamos ante Él, ¿verdad? Y es muy importante que oremos, más que saber de la oración como un concepto teológico, es practicarla, es vivirla. Y yo, cuando trabajé con este tema de la oración, principalmente lo trabajé con los matrimonios, para hablar de la importancia de la espiritualidad dentro del hogar y dentro de las parejas. Y es interesante, yo conseguí algunas citas de algunas personas que hablaron acerca de la oración, y me gusta mucho una ilustración que conseguí de Isaac Newton, que dice que en el año 168 diseñó su primer telescopio de reflector y dijo en un momento dado acerca de la oración: con mi telescopio puedo penetrar millares de millas en el espacio, pero cuando lo dejo a un lado me encierro en mi habitación y me pongo de rodillas a orar fervientemente, veo mejor el cielo y me acerco más a Dios con la asistencia de todos los telescopios e instrumentos de la tierra. No hay nada construido por el hombre que nos acerque más a Dios que la oración, dijo Isaac Newton. Y como dije, uno de los temas principales de las Sagradas Escrituras, la palabra orar aparece alrededor de 316 veces en forma combinada dentro del documento bíblico. Una de las frases más famosas del evangelista G.J. Ávila era: vivir sin orar es vivir sin Dios, decía G.J. Ávila, ¿verdad? Y le conocemos a él por su vida de oración. Y orar no solo significa pedirle a Dios lo que necesitamos. Alguien dijo que orar es el deseo vehemente, impetuoso, lleno de pasión de estar en la presencia de Dios. Porque la gente a veces resume la oración a ¿qué? A pedir para abajo, ¿verdad? Es como la gente piensa que es tener una tarjeta de crédito sin límite y uno sigue ¿qué? Pasándola, ¿verdad? Y pidiendo. Así que orar no es solo pedir, es también contemplación. A veces estamos en silencio en su presencia y disfrutando de eso. San Agustín, el obispo de Hipona, escritor y teólogo cristiano que defendió la fe de movimientos heréticos, dijo: orar es el encuentro de la sed de Dios con la sed del ser humano. Dios está sediento de nosotros y nosotros estamos sedientos de Él. Y esa experiencia de encuentro es orar. Charles Spurgeon, ¿saben quién es? ¿Verdad que sí? El príncipe de los predicadores. Este hombre que impactaba multitudes con su mensaje, reconocido, ¿verdad?, por sus grandes sermones. De hecho, muchos de los sermones están hoy en la internet y mucha gente utiliza algo de ellos. Dijo acerca de la oración: la oración es el pequeño nervio que mueve el músculo del omnipotente. Ese pequeño nervio que mueve el brazo poderoso de Dios. Así que una sencilla oración que mueve a Dios a nuestro favor. Un hombre llamado Pedro Casaldilla, escritor, teólogo y poeta, defensor de los menos afortunados, que ejerció su ministerio en la América del Sur, dijo: la oración es la respiración de la esperanza. Quien deja de orar, deja de esperar. Y la gente piensa que
dejar de orar es confiar. Y claro, nosotros confiamos en Dios y no es que vamos a estar en una oración de falta de fe, pero a Dios le gusta que le pidamos, que le hablemos, que le digamos, porque dejar de orar es dejar de esperar también. Así que la falta de orar no es otra cosa que habernos rendido. Basilia Schilling, una devota mujer quien tomó una postura valiente en la Alemania de Hitler, dijo acerca de la oración: es abrir con ilimitada confianza el corazón a Dios, a su amor paternal, y luego salir corriendo como un niño. Tener esa idea de que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Esa inocencia especial de los niños cuando están tan confiados en sus padres que usted cuando los tiene, ahora usted a lo mejor lo que tiene son nietos, se acuestan, se van en el car seat y ahí mire, echan el sueño de los justos con la seguridad de que abuelita o papi o mami son los que están guiando el carro. De la misma manera nosotros entendemos esto acerca de la oración. Y dentro de la cultura judía, la oración jugaba un papel muy importante. Era parte de la vida diaria. No había nación que tuviese una idea más elevada de lo que es la oración. De hecho, los rabinos tenían un dicho y decían: grande es la oración, más grande que las cosas buenas, o más grande que las buenas obras. Y hay unos textos de la Escritura en Mateo capítulo 6 que me gustaría que lo compartiéramos. Versos del 1 al 9. Yo no sé si los hermanos leen cuando Moisés está aquí, pero me gustaría que alguien lo leyera. Mateo capítulo 6, versos del 1 al 9. Para hablar un poquito acerca de ese pasaje y de lo que dice acerca de la oración. Obviamente, como dijimos, la oración está en toda la Escritura, desde Génesis, todo el documento antiguo testamentario habla de la oración, los salmos hablan de la oración, el periodo exílico, posexílico también se habla de la oración, cuando no había templo también se habla de la oración, y cuando vino, ¿verdad?, la sinagoga en un momento dado a sustituir aquel templo que se había roto, también se hablaba acerca de la oración. Mateo capítulo 6, versos del 1 al 9. ¿Quién quiere leer esos versos? Hermana. Bien. Es Jesús y las limosnas. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepas tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará el público. Ahora viene Jesús y la oración. Amén. Okay. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando no uséis vanas representaciones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe hasta el 8 nada más. cosas... Hasta el 8, sí. Por eso. ¿Sabéis lo que cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis? Amén. Amén. Bien. Pedimos leer los primeros versos del capítulo 6 hasta el verso número 4, porque tienen relación con lo que Jesús está planteando dentro de este capítulo, de este documento. O sea, a menudo en la vida del ser humano,
las cosas más auténticas se hacen por motivos falsos. Y tres cosas que eran importantes para el judío, sumamente importantes, era el dar limosna, la oración y el ayuno. Pero muchas veces estas cosas se hacían para ser vistos por los hombres, para ser aplaudidos por los hombres, para ser reconocidos o respetados, y por eso el Señor tiene que hacer esta crítica realmente a la comunidad judía acerca de cuáles son los motivos reales por los cuales se hacen las cosas. Y la realidad es que Dios es el que conoce los corazones y sabe por qué motivo la gente, ¿verdad?, da, o por qué motivo la gente ayuna, o por qué motivo la gente ora. De hecho, dentro de la comunidad judía, el ayuno, muchos de ellos hasta se pintaban la cara de blanco para demostrar cuánto habían ellos ayunado. Y la cuestión de dar limosna para ellos era una cuestión muy, muy importante. De hecho, decía un comentarista que había dentro de la sinagoga lo que se llamaba la cámara del silencio, y en ese lugar los que querían expiar algún pecado ponían dinero, daban una cantidad de dinero, y aunque el dinero no expía el pecado de nadie, por lo menos tenía algo positivo, y era que parte de ese dinero se le daba a las personas pobres, a las personas que menos tenían. De hecho, a lo mejor en términos de por ciento y en términos de lo que recaudaban y daban eran migajas, pero por lo menos en algo malo había algo positivo. Así que personas pobres recibían ayuda por las contribuciones de estas personas. Pero Jesús habla con palabras fuertes y habla acerca de la hipocresía. Y la palabra hipócrita quiere decir actor griego. Alguien que está haciendo un papel. Así que había problemas con este asunto de las limosnas. Había problemas con lo del ayuno. De hecho, el judío quería ser tan devoto que cuando ayunaba y no quería pecar, cerraba los ojos y caminaba por las calles y se daba golpes con las columnas y con las vigas, y se le llamaba a los judíos sangrantes porque se machucaban toda la cara con tal de ellos querer ser más santos que nadie. Pero en términos de la oración, como dije, no había una nación que tuviera una idea más elevada acerca de la oración que los judíos. Ninguna religión había valorado la oración por encima de ellos. Lo único, decían los rabinos, lo único que sentían era que no era posible para ellos poder orar todo el día. Pero en los hábitos de oración de los judíos se habían introducido algunos defectos, y de eso se trata la crítica de Jesús. Hay que reconocer que los defectos, los cuales se resaltan aquí, no son solamente de la comunidad judía o de las prácticas que tienen los judíos o exclusivos de ellos, porque aún nosotros como cristianos también tenemos ciertos defectos a veces cuando vamos también a orar. Así que no era peculiar de los judíos, puede ocurrir y ocurre de hecho dentro del ambiente cristiano. Así que hay que decir que solo podía ocurrir en una comunidad en la que la oración se tomara tan profundamente en serio. Decía un comentarista, no son defectos por negligencia, sino por devoción malentendida. Y la realidad es que dentro de la experiencia cristiana hay muchas cosas que hacemos mal, no porque lo hagamos adrede, es porque a lo mejor la hemos aprendido mal y lo hacemos de una manera equivocada. Hay gente muy bien intencionada en la fe, pero equivocadas en sus planteamientos, argumentos y prácticas. De hecho, yo, hablando por lo menos de mi experiencia personal, yo me levanto dentro de una iglesia muy conservadora, al punto de ser bien recalcitrante, y yo sufría y lloraba y me iba a llorar en el altar pidiéndole a Dios por aquellos que no querían ser santos, y el pastor le dolía la cabeza y sufría porque había gente que no querían guardar el dogma, y yo era un muchachito y sufría eso, hasta que aprendí, ¿verdad?, que la vida cristiana tenía que quitarme las gringolas y ver que había una amplitud
y había unas cosas más grandes y más extraordinarias que nosotros no conocíamos. Pero yo, hermano, era de los que tenía esa visión tan cerrada y sufría. Sufría porque no tenía a lo mejor la información adecuada, ¿verdad?, de lo que es la fe. Así que, lamentablemente, la oración tendía a formalizarse en la piedad judía. Las dos prácticas más comunes que tenían los judíos o las peticiones que realizaban para el diario vivir era el Shema y este es bien difícil decirlo. Además del Shema estaba la Semone Esrei, que eran dos tipos de plegarias que hacían los judíos, que para ellos eran sumamente importantes, y el Shema, que consistía en 3 breves pasajes de la Escritura, que me gustaría que lo leyésemos, Deuteronomio 6 del 4 al 9, si alguien me lo puede buscar. Luego el capítulo 11 del 13 al 21, y Números 15 del 37 al 41. La palabra Shema, en lo que lo buscan, es el imperativo del verbo hebreo oír. Y la Shema toma el nombre de la primera palabra del versículo, que es la esencia y el centro de todo, ¿verdad?, el asunto. Vamos a ver quién tiene Deuteronomio 6, del 4 al 9. Nuestra hermana por aquí. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. La próxima lectura, ¿quién la tiene? 11 del 13 al 21. Nadie quiere leer. El pastor los lee regularmente. Ah, ¿lo lee Moisés? Sí, porque él no quiere que queden baches en la Ok. grabación. Porque eso a mí, como Moisés no me ha orientado cómo él lo hace. ¿Ah? No está en pantalla. No está ahí. Pero él tiene una de eso. ¿Y qué pasa que usted no le pone la pantalla? Deuteronomio, Eso no tengo el problema. capítulo 11. Del 13 al 21. Dice así: si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amado a Jehová vuestro Dios, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal a vuestra mano, y serán por fortaleza entre vuestros ojos. Y las enseñarás a vuestros hijos, y hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les habría de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. En Números capítulo 15, versos del 37 al 41. Deuteronomio
Números 15, del 37 al 41. Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de los vestidos y por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestros corazones, de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Y Shema es, ¿verdad? Significa esa primera oración de ese capítulo 6 de Deuteronomio. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Los creyentes lo recitaban 2 veces al día, de madrugada y al atardecer. Se componía de 4 partes. Número 1, el Shema, en propiamente dicho, escucha Israel, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es uno. Y era la afirmación del monoteísmo, un solo Dios. ¿A diferencia de qué? A diferencia de las otras naciones gentiles o las otras naciones paganas. Número 2, amarás. Se refiere a los fundamentos principales del judaísmo. Es decir, el hecho de transmitir a cada hijo el hecho de amar a Dios. Por eso las otras 2 lecturas hacen hincapié en repetirle a los hijos, en educar a los hijos, en enseñarle a los hijos que la ley, la palabra de Dios. Número 3, consta de 2 partes. La primera sugiere una recompensa si respetas los preceptos de Dios. Yo te voy a bendecir, voy a hacer que caiga la lluvia, voy a hacer que seas prosperado, que seas bendecido. Si no es de esa manera, pues entonces vas a vivir, ¿verdad?, vituperio, vas a vivir escasez, vas a vivir sequía, vas a tener problemas serios. Y la última parte, y Adonai ordenó. O sea, hay que hacer ¿qué? Lo que Dios mandó hacer. Así que esto lo repetían los judíos 2 veces al día, todos los días. Tenían que recitarlo diariamente. Había que decirlo lo más temprano posible, tan pronto como hubiera suficiente luz del día. En todo caso, había que decirla antes de la hora tercia, o sea, a las 9 de la mañana y antes de la tarde. Si llegaba el último momento en que se podía decir el Shema, no importaba dónde se encontrara la persona, si en casa o en la calle o en el trabajo o en la sinagoga, tenía que detenerse y decirlo. Esta oración, esto que era ya costumbre y parte de la vida de ellos. Había muchos que amaban la Shema, que la repetían con reverencia, que lo hacían con adoración y con amor, pero era inevitable que muchos la dijeran atropelladamente, corriendo, por salir del paso. Así que se convertía en un rezo repetitivo con tal de cumplir para muchas personas, pero había falta de ¿qué? Había falta de sinceridad, había falta de devoción genuina, había falta de sinceridad del corazón, no había una adoración verdadera. Así que estaba en peligro de convertirse en una repetición hueca que la gente musitaba o susurraba como una fórmula mágica. Y créanme, dentro del cristianismo hay gente que hace oraciones también como fórmulas mágicas. Así que nosotros los cristianos, decía un comentarista, no tenemos el menor derecho a criticar, porque muchas veces también decimos las oraciones atropelladamente. El Shema o la Shema se puede aplicar a muchas de las oraciones y rezos privados y también públicos. Como dije, la segunda cosa que todos los judíos debían repetir diariamente era la llamada
Simone Esre, que quiere decir las 18 bendiciones. El otro término es la amidad, que quiere decir oración de pie. Y consistía en 18 oraciones, aunque más adelante se hicieron 19. Era parte esencial del culto en la sinagoga, estas 18 bendiciones. Como dije, con el tiempo pasó a ser 19, pero como quiera, el nombre de 18 bendiciones siguió siendo el mismo. Y la mayor parte de estas oraciones son bastante cortas. Y oiga, cuando usted las busca y cuando usted las estudia, son oraciones hermosas, son muy bonitas, tienen un gran significado. No las tengo todas aquí, pero tengo algunas y me gustaría que usted las escuchara. La número 1 de las 18 es la que iba dirigida acerca de los patriarcas. El término es Avot patriarcas, porque los patriarcas se mencionan en esta bendición y el amor para ellos se subraya. Acuérdense que para el judío los patriarcas era una cosa grande, extraordinaria. Era la gente más respetada, a la gente que se le apareció Dios, a la gente que Dios le dio las promesas, de verdad, de todas las cosas que iban a suceder y las bendiciones. Así que esta oración decía: tú eterno, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios grandioso, todopoderoso y temible, Dios altísimo, que otorga bondades, beneficios, amo de todo lo que existe, que recuerdas todas las bondades de los patriarcas y traes el Redentor para los hijos de los hijos en virtud de su nombre, Rey consolador, Salvador y escudo con amor, bendito seas tú, escudo de Abraham. Esa era la primera oración o bendición que repetía todo judío dentro del culto de la sinagoga. La segunda dice, ¿Qué parte de la Biblia? No, eso no está en la Biblia. Eso es parte del Talmud judío, ¿verdad? Que era ahí donde se guardaban las tradiciones judías. Gaburot, que quiere decir poderes, ese es el número 2. Ya que se dirige al Eterno como el Gaburot Baal y recita sus poderes, es decir, la resurrección de los muertos y la sustentación de la vida, se le llama también Teyish o Metín, la resurrección de los muertos. La bendición de esa segunda es como sigue, dice: tú eres todopoderoso por la eternidad. Oh Señor, tú eres quien resucitas a los muertos y eres abundante para salvar. En verano, Él hace descender el rocío. En invierno, Él hace soplar el viento y descender la lluvia. Sustenta a los vivos con bondad y resucita a los muertos con gran misericordia. Sostiene a los caídos y cura a los enfermos, libera a los prisioneros y mantiene su fidelidad para los que duermen en el polvo. ¿Quién es como tú, amo de hechos poderosos? ¿Y quién te asemeja, rey que causas la muerte y haces vivir? Tú eres fiel para resucitar a los muertos. Bendito eres tú, eterno, que resucitas a los muertos. Esa es la segunda. La tercera habla de la santificación del nombre y es muy corta, aunque hay varias variantes de ella, pero mire, una es: tú eres santo y tu nombre es santo, y los santos te alabarán todos los días. Bendito seas, oh Señor, Dios santo. Esa es la tercera bendición. La cuarta bendición es conocida por sus primeras palabras, la palabra Vina o Birket Yoim, día de trabajo y bendición. Y dice: tú agracias al hombre con conocimiento y enseñas entendimiento al ser humano.
Da testimonio con gracia. No, de ti mismo con gracia. Otórganos sabiduría, entendimiento y conocimiento. Bendito eres tú, eterno, que con gracia otorgas conocimiento. ¿Verdad que son oraciones con un contenido importante? Y reconocen, ¿verdad?, ese poder de Dios y ese cuidado. La número 5, que dice o habla del regreso al arrepentimiento, dice así: guíanos, Padre nuestro, a tu Torá, o sea, a tu ley, y acércanos, nuestro Rey, a tu servicio. Haznos regresar en arrepentimiento perfecto delante de ti. Ser bendito eres tú, oh Señor, que aceptas o deseas nuestro arrepentimiento. Y tengo unas cuantas más que no las voy a decir todas, porque si no, no vamos a terminar. Eran 18 y llegaron a ser 19. Y estas eran las repeticiones que decían los judíos. El Shema, y esta que no se me quede en la memoria cuando la voy a decir. La Simone Erce, ¿verdad? Erece. Así que se repetía, y el Shema se repetía de pie, y el Simone Erez también se repetía de pie, y se repetía de pie con los pies juntos, porque esto significaba para el judío respeto a Dios. Y esto de estar con los pies juntos era interpretado en el sentido de una visión que tuvo Ezequiel, en la que vio ángeles, y aparecían los ángeles como parados, y parece que estaban con un solo pie. Y lo que quería decir es que cuando uno habla o uno se para a hablar con Dios, debe asumir la posición que asumen los ángeles que están a su servicio. De hecho, se decía que de estas 18 bendiciones, cuando las iban a repetir, se repetían 3 veces al día: en la mañana, al mediodía y en la tarde. Si la persona estaba de viaje, o estaba en autobús, o iba en avión, la podía decir sentado. ¿Por qué no te ibas a parar, verdad? El judío no se va a parar en el avión para decir las oraciones. El que esté enfermo y no se puede parar, pues la decía sentado o lo decía acostado. Decía, un comentarista decía que el Shema Esrei, ¿verdad?, la comunidad judía, no debe pronunciarse ante dibujos, fotografías o esculturas. Si no le fuera posible de otro modo, que cuando lo pronuncie lo haga con los ojos cerrados. No se podía repetir ni decir frente a un espejo, siendo que refleja la propia imagen. De hecho, se decía que no se podía pasar frente a alguien que le estuviese recitando a menos de 2 metros de distancia. Y debía decirse en voz baja para uno mismo, siguiendo el ejemplo de Ana. ¿Se acuerdan de Ana en 1 de Samuel? Que cuando llegó allí y estaba, ¿verdad?, con su espíritu compungido porque no podía tener hijos, y dice la Biblia que lo que se veía que era la boca balbuceando, haciendo movimientos, pero no había una idea o se escuchaba. Por eso fue que Elí, que la malinterpretó y dijo: esta mujer está como, está borracha. Por eso también se le llama la oración silenciosa. Y como dije, la ley mandaba a recitarla 3 veces al día a todos los judíos, por la mañana, al mediodía y por la tarde. ¿Usted sabe lo que era repetir esas 18 o 19 bendiciones 3 veces al día? El que lo hiciera de todo corazón, oiga, tenía que tener a Dios en lo más profundo de su ser y de su noticia. Así que lo lamentable era que se daba
o se repetía el mismo caso. Los judíos devotos hacían estas oraciones con devoción amorosa, pero había muchos para quienes esta serie de preciosas oraciones habían llegado a ser un rollo aburrido. Habían llegado a ser algo, ¿verdad? Que carecía de sentido o carecía para ellos de devoción. Hasta había a su disposición para muchos judíos un resumen. El que no quería decirlo todo le daban la oportunidad de ¿qué? De decirle un resumen de estas oraciones. Y oiga, cuando uno habla de la oración y uno no la practica o uno no entra en ese mundo de la oración, uno lamentablemente tiene una experiencia corta, y lo que le dije al Señor hoy se lo digo mañana, y repetimos las mismas cosas y no entramos en ese diálogo franco, a veces la gente quiere buscarle las 5 patas al formalismo o a la manera. Mire, si lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado y que usted vaya donde Él con reverencia. Así que la repetición de la Simone Esrei se convirtió en un encantamiento para muchos. Y otra vez debemos decir que los cristianos tal vez no podemos criticar tanto a los otros movimientos religiosos, porque muchas veces hacemos exactamente lo mismo. De hecho, con la oración que Jesús mandó a realizar, o el Padre Nuestro, la gente ¿qué hace? Lo repite atropelladamente muchas veces como el papagayo, o lo repiten como si fuera un fetichismo, o si fuera un acto de magia, ¿verdad? Que te va a proteger, y hasta se persignan las personas, pero no ven el sentido que tiene el escrito bíblico o lo que Jesús dijo. Pero además de estas 2 oraciones, adicional a estas plegarias, el Shema y la Simone Esrei, la liturgia judía proveía oraciones fijas para todas las ocasiones. Así que había oraciones para antes y después de cada comida, en relación con la luz, en relación con el fuego, el rayo, al ver la luna nueva, los cometas, la lluvia, la tempestad. Era como semejante a la idea que tenían los judíos de los ángeles, que tenían ángeles para todo. Pues también había oración para todas, ¿verdad? Todas estas cosas. Y la tendencia era repetir rutinariamente la oración correcta en el momento correcto, pero carecía, como dije, ¿de qué? De vivencia, de sentido, de adoración genuina, de una búsqueda real. Así que los rabinos reconocían y trataban de evitarlo. Si una persona enseñaba, ellos decían sus oraciones para salir del paso, o practicaban la oración para salir del paso, eso no es orar. Es lo que ellos decían. Decían, no consideren la oración un deber formal, sino un acto de humildad para obtener la misericordia de Dios. Por eso es que la Escritura, cuando Isaías habla en ese primer capítulo, ¿verdad? Y hay una crítica tan fuerte contra el pueblo de Israel, Isaías le dice, ¿de qué me sirven los sacrificios? ¿De qué me sirven las oraciones? ¿De qué me sirven las fiestas? ¿De qué me sirven si cuando vienen ante mí vienen con un corazón vacío? No hay un corazón contrito y humillado. Así que un rabí decía, o estaba tan preocupado con el peligro del formalismo que tenía, o el formalismo que tenía la costumbre de repetir las mismas cosas, él comenzó a componer o a hacer oraciones nuevas todos los días, para no caer en eso, para no caer en la repetición constante. Porque hasta los que empiezan siendo momentos devocionales pueden acabar en puro ritualismo. Y la realidad es que eso sucede mucho dentro de la experiencia de la fe. Mucha gente empieza con mucha devoción y empiezan con mucha entrega y luego caen de nuevo en el ritualismo. El devoto judío, como dije, tenía horas fijas para la oración. La tercera, que es las 9, la sexta, que son las 12, y la novena, que son las 3. Pero los musulmanes también tenían la misma costumbre.
Y existía la tendencia también de relacionar la oración con ciertos lugares, especialmente la sinagoga. Habían algunos rabinos que decían que la oración no era eficaz a menos que se ofreciera en el templo o en la sinagoga. Por eso vemos en el capítulo 3 de los Hechos a Pedro y a Juan que yendo a qué, a orar al templo. Y allí es que ocurre aquel milagro del hombre que estaba paralítico. Así que los judíos encerraban la oración solamente dentro del templo y la sinagoga, y gracias al Señor que la Biblia dice que ya no es el templo, sino donde estén los verdaderos adoradores que adorarán al Padre. También los judíos tenían una tendencia indudable de alargar las oraciones. Y esta tendencia tampoco es exclusiva de los judíos, porque en los cultos escoceses del siglo XVIII la longitud se interpretaba como devoción. De hecho, hace unos años atrás yo fui a predicar a una iglesia y recuerdo que pusieron a orar a distintas personas. Dios mío, yo he estado en sitios donde hay gente que ora largo, pero aquello era una cosa increíble y una hermana estaba por ahí para abajo y eso era algo interminable. Y yo, Dios mío, ¿cuándo voy yo a predicar aquí en esta iglesia? Y se terminó eso y la cosa fue que fueron varias oraciones y luego oró otra y yo no sé si había competencia de quién orara más largo. La otra oró más largo todavía, pero una cosa increíblemente largo y usted dice, wow. Así que en el siglo XVIII se interpretaba, ¿verdad?, en los cultos escoceses la devoción, la longitud como verdadera devoción. En aquellos cultos escoceses había una lectura bíblica versículo por versículo que duraba 1 hora y un sermón que duraba otra hora más. Las oraciones eran largas e improvisadas, así que yo no sé si usted tiene la experiencia de gente que usted le dice, pase hermano por aquí y ore por tal cosa, y la gente ora por todas las cosas menos por lo que se le mandó orar. Y es una cosa, ¿verdad?, increíble. Un doctor escribe, la eficacia de la oración, hablando acerca de esta situación de los escoceses, se medía por el ardor y la fluidez y no menos por su férvida longitud. El Rabí Leví decía, el que hace oraciones largas es oído. Así que si usted hace oraciones cortitas, pues parece que es tan cortito que no llega allá arriba. No solamente en la cuestión de las oraciones largas, sino que habían otras formas de repetición que los judíos, como otros pueblos orientales, eran propensos a usar y a abusar. Los pueblos orientales tenían la costumbre de autohipnotizarse mediante la incesante repetición de una frase, oiga, y hasta una palabra. Ustedes se acuerdan de Primera de Reyes capítulo 18, cuando está el profeta Elías y los profetas de Baal. ¿No se acuerdan de esa gente que estaban invocando a Baal? ¿Qué era lo que repetían? Baal, respóndenos. Y Baal, respóndenos. Y Baal, respóndenos. Y estuvieron ahí como 6 o 8 horas. Baal, respóndenos. Y Baal, respóndenos. Y Baal, respóndenos. Usted comience a repetirlo para que usted vea lo que termina diciendo al final. No solamente lo repetían, ellos se cortaban y se tajaban el cuerpo, ¿verdad? Y créame, dentro de nuestra cultura cristiana, también movimientos, y a veces gran parte del movimiento pentecostal y otros movimientos, para tener ciertas experiencias carismáticas y demás, ponían a la gente a repetir cosas. Y usted lo repite hasta que pierde la conciencia de lo que está diciendo. Y a quién no se le traba la lengua repitiendo una cosa 1.000.000 de veces, ¿verdad? Entonces, era la práctica que tenían muchos grupos orientales. De hecho, en Hechos capítulo 19, el verso 34, un gentío de Éfeso estuvieron alrededor de 2 horas gritando, grande es la Artemisa de Efesios, la diosa Artemisa. Y estuvieron 2 horas repitiendo eso. Y a veces uno lee estas cosas y dice, a veces nosotros los cristianos en nuestra devoción somos como medio flojos, ¿verdad? Porque la gente que no conocen al Dios verdadero son capaces de estar ahí horas y horas y horas, y nosotros, miren, ¿verdad? A veces como que
hay que pedirle a la gente que adore y hay que pedirle a la gente que saque la alabanza. Así que algunos musulmanes se pasan horas y horas repitiendo una palabra sagrada, corriendo en círculos hasta que se provoca, hermanos, un éxtasis, o caen por último inconscientes y agotados. Y a veces dentro de los foros cristianos esto se ha confundido con espiritualidad, y la realidad es que a veces el cuerpo no daba más. Y a veces llegamos al punto que, mire, nuestro cerebro se apaga un momento, sucede, y la gente piensa, mira, se cayó en la bendición. No, es que el cuerpo ya no aguanta más la situación a la cual se está exponiendo. Así que los judíos tenían estas costumbres de repetir y repetir y repetir, ¿verdad? Los judíos lo hacían con el Shema, lo hacían con estas otras oraciones. Hay una oración judía que empieza con 16 adjetivos diferentes que se aplican al nombre de Dios. Y pensaban que por más palabras que ponían, hacían la oración más poderosa. Pero la oración poderosa no depende de las palabras distintas que uno diga, depende del corazón. Y depende obviamente del Dios a quien nosotros oramos. Así que el último fallo que Jesús le encontró a algunos de los judíos era que hacían oraciones para ser vistos por la gente, para que la gente los mirara. De hecho, la Biblia presenta ese caso donde está ¿verdad?, la mujer aquella pobre y viuda, y aquel se paró y dijo, la del publicano y el fariseo, que le dice, yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro, yo no soy como este que está aquí. ¿Y qué dice la Escritura? Que aquel que se daba golpes en el pecho, y a lo mejor, ¿verdad?, no había mucho ruido, no había mucha presentación, fue el que descendió ante Dios, que justificado. Hacían las cosas para ser vistos por los hombres. Y el método judío facilitaba a que se cayera en la ostentación, porque era una oración que se hacía de pie, con los brazos extendidos, con las manos y las palmas hacia arriba, ¿verdad? La cabeza inclinada, y se paraban en cualquier lugar que les tocara a esa hora. Pues era algo que se prestaba para esto. Se prestaba para que la gente, ¿verdad?, lo reconociera, o la gente dijera, wow, qué espirituales son, qué llenos de devoción, qué gente santa. Pero la realidad es que Jesús está criticando aquí las oraciones que se hacen, ¿verdad?, para ser vistos por los hombres, para presentar lo que no es. Así que, como dice Joaquín Jeremías acerca de Jesús, Jesús nace en un pueblo que sabía orar. Que habían algunos que lo hacían de forma automática, o de forma ritualista, o de forma atropellada, o había gente que no lo hacía con devoción. Claro que sí. Claro que de esta manera. De hecho, la petición de los discípulos de Jesús es que le enseñe a orar, porque ellos no tenían, ¿verdad?, una experiencia de oración como ellos habían visto a lo mejor orar a Jesús. Así que Jesús no solamente enseñó a orar a los discípulos, ¿verdad?, enseñándole esta oración, sino que también tuvo muchos momentos de oración con su práctica. Y uno de los evangelistas que más habla acerca de los momentos de oración de Jesús es Lucas. Lucas, que es el de los evangelios el más amplio. Dice en el capítulo 3 que cuando fue bautizado, ¿verdad?, oraba. Se retiraba con frecuencia de los lugares solitarios a orar, dice en el capítulo 5, el verso 16. Salió al monte a orar y pasó toda la noche, dice el capítulo 6, el verso 12. La oración de Getsemaní, que está, ¿verdad?, dentro del documento bíblico. Jesús enseñó a sus discípulos esa oración, que es la que se conoce como el Padre Nuestro, pero también se le llama la oración del discípulo o la oración del domingo. Y no se le enseñó para que la repitieran, como dijimos ahorita, como el papagayo. No, nosotros vemos en la oración del Padre Nuestro, ¿qué? Un modelo de cómo acercarnos a Dios.
Y si uno desmenuza toda esta oración, tiene un significado bien poderoso, ¿verdad? Como uno va ante el Señor, va con reverencia y habla acerca, ¿verdad?, de darle gracias, y habla acerca de también nuestra actitud y nuestra experiencia de vida con los otros seres humanos, y habla acerca del perdón, y habla del reconocimiento de la voluntad de Dios. Pero en Lucas, en el capítulo 11, también el Señor da un ejemplo importante acerca de la oración. Y habla de la actitud que debemos asumir con respecto a la oración. En ese capítulo 11 de Lucas está esa parábola del amigo importuno. Capítulo 11. Yo no sé qué tiempo tengo, pero vamos a buscarlo rapidito. ¿Hasta qué hora es? Hasta las 9:30. Hasta 9:15. 9:15. O sea que yo pienso que voy a estar aquí más rato y no. Ok, pues no lo vamos a leer. Por ese capítulo 11, esa parábola del amigo importuno habla de la importancia de orar y no desmayar. Habla de la importancia de seguir machacando en la oración. No quiere decir esto que aunque uno siga machacando, Dios le va a dar a uno las cosas que Dios sabe que no le convienen a uno. Pero sí habla de esa importancia de importunar, agobiar, cansar, fastidiar, incomodar, llamar sin vergüenza, ¿verdad? Y da ese ejemplo de ese amigo que viene visita a la casa y no tiene que darle, y va donde este otro amigo que está durmiendo en la casa, que tiene la casa cerrada, y las casas allá era un cuarto, oiga, con el fogón en el medio, y ahí estaba todo el mundo, la familia, las gallinas, las cabras, las ovejas, ahí estaba todo el mundo metido. Y entonces imagínese cómo usted va a levantar a la persona sin levantar las gallinas, las ovejas, levantar a los hijos, la familia, y esa persona llega a la casa y empieza a tocar la puerta. Ayúdame, dame pan, ayúdame a resolver, no tengo que darle a la gente en casa. Y dice el escrito que por esa importunidad, que por esa imprudencia, podríamos decir, y porque no lo agobie, ¿verdad?, al punto de perder los estribos, el amigo, para que no siga jeringando, ¿qué? Va y le da los panes que le está pidiendo. Qué bueno que el amigo tenga pan, porque si no quiere, ¿verdad? Pero habla de que de esa misma manera nosotros debemos ir ante el Señor a pedir, ¿verdad?, a orar, a buscar, a insistir. Y entonces habla, da una lección acerca de cómo la oración va, esa experiencia va de pedir, buscar, llamar, ¿vale? Es una experiencia que va como en escala creciente. Antes de eso, obviamente, la moraleja y el contraste es que, a diferencia del amigo que está durmiendo y es medianoche, para Dios nunca es medianoche. Y tampoco a Dios se le acaban los recursos. Él tiene pan y tiene abundancia. Y tiene todo lo que haga falta. Pero luego entonces presenta ese pedir, buscar y llamar, que es una escala creciente de intensidad. Pedir da por sentado la humildad y la conciencia de la necesidad. Buscar es pedir más qué, más actuar. Y llamar es pedir más actuar, más perseverar, hasta que ¿qué? Hasta que la puerta se abra. El segundo ejemplo que da Lucas está en el capítulo 18. Y es ese capítulo de la viuda y del juez injusto. Esta mujer viuda, que no tiene dinero, que no tiene poder adquisitivo, que no tiene una posición social destacada o aventajada para poder influenciar, llega donde este juez que no teme a Dios ni a los hombres, este juez que lo dice la parábola, es injusto, poco le importa, porque había jueces en ese tiempo que pues en ese tiempo nada más no, ¿verdad? En ese, ¿verdad? Que son sobornables y que beneficiaban a la gente de acuerdo al provecho que podían sacar de las cosas. Así que, pero esta mujer, ¿qué tenía esta mujer? ¿El poder de qué? De insistir, de la persistencia, de la insistencia, de la perseverancia. Así que,
¿Qué es lo que dice la Escritura? Si una mujer con su insistencia y perseverancia puede lograr que un juez injusto, que un hombre que no teme a Dios ni a nadie, le haga justicia para que no se le agote la paciencia, pues el contraste es ¿cuál? Dios no es un Dios injusto. Nuestro Dios es ¿qué? Justo. Dios no tiene agendas ocultas, ni está buscando ningún beneficio, porque Dios tiene todas las cosas, a Él no le hace falta nada. De lo que creemos nosotros a veces que tenemos mucho, realmente es migaja comparado con lo que Dios tiene. Así que ni Dios es injusto, ni Dios es malo, y a diferencia de este juez, Dios lo que quiere es bendecirnos. O sea, ese es el contraste de estas dos parábolas, y de lo que hablan es de ser insistentes en ¿qué? En la oración. Y como dije, claro, la insistencia en la oración no quiere decir que usted va a obtener todo lo que quiera. Esa idea y yo creo que mal que mucha gente ha transmitido a personas en la cristiandad, y mucha gente en la cristiandad está frustrada porque le dijeron, tú pide lo que quieras que el Señor te lo va a dar. ¿Verdad? Lo que tú quieras Dios te lo va a dar. Eso no es verdad y nunca será verdad. Porque hay cosas que Dios nos va a dar. La Biblia dice que lo que pidiéramos conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos los da. Pero si Dios me fuera a dar todo lo que yo pido, yo no tendría un carro que se me apaga. O a lo mejor viviría por allá en una casa, ¿verdad? Si Dios nos respondiera y nos diera todo lo que pedimos. De hecho, yo tengo un sermón que habla de eso. O sea, el que te dijo que Dios te iba a dar todo lo que tú querías, lo que hizo fue que te defraudó, lo que hizo fue que te engañó. Porque Dios no da todo lo que uno pide. Dios da lo que Dios en su soberanía y omnisciencia entiende que nosotros necesitamos. Así que este es el mensaje, ¿verdad? De la oración. Y la intención de Jesús, ¿verdad? Es que los discípulos, obviamente, a diferencia de la comunidad judía y los líderes religiosos, no vivieran haciendo repeticiones sin sentido en términos de tener un corazón envuelto en ellas. Porque ya les dije, cuando les presenté algunas de ellas, ¿son qué? Son hermosas y hablan y reconocen al Dios grande y todopoderoso, y el que lo hace con el corazón es bendecido. De hecho, yo las vi, yo dije, wow, son maravillosas estas peticiones, ¿verdad? Y a lo mejor nosotros deberíamos dirigirnos al Señor así con esa devoción y con esas palabras extraordinarias, y reconociendo quién es Él verdaderamente. Pero no solamente los evangelios, y ya nos vamos. Los evangelios nos habla Jesús acerca de la oración. Cuando vamos al libro de los Hechos, uno de los ingredientes o una de las características de una iglesia poderosa, como reconocemos la iglesia de los Hechos, es que era una iglesia una iglesia que oraba. La oración es herramienta principal para lograr ¿verdad? Que Dios pueda realizar su voluntad y su propósito. De hecho, cuando vamos a las cartas paulinas, también vemos el apóstol Pablo hablando de la importancia de la oración, practicando la oración. Es en Tesalonicenses donde habla y cuando da los rasgos, ¿verdad?, de los verdaderos creyentes o de la verdadera iglesia, presenta 3 de ellos, que son una iglesia gozosa, una iglesia feliz, una iglesia agradecida y una iglesia que ora. Cuando va y habla a los Efesios, presenta la oración ferviente como una oración importante para uno poder enfrentarse al enemigo, enfrentarse a las circunstancias adversas, enfrentarse a las problemáticas. Y dice que la oración debe ser con ruego, con súplica, no una oración no una oración soñolienta. Cuando habla la Escritura en Santiago, dice que la oración de fe del justo, ¿qué? Obrando eficazmente, puede mucho. Y pondremos las manos sobre los enfermos, los ungiremos como aceite, y el enfermo y la oración de fe, ¿verdad?, sanará al enfermo. Así que la oración siempre ha sido importante, esencial. De hecho, yo he estado leyendo la biografía de algunos cristianos de años atrás, y el ingrediente o podríamos decir lo que caracteriza la vida de estos hombres y le ha dado éxito dentro de su experiencia y llamado ha sido una vida profunda de oración.
hombres que Dios los llamó a hacer cosas extraordinarias, sencillamente hombres igual que nosotros, pero la oración fue el motor que movió la vida de estos hombres y le abrió puertas extraordinarias para lograr que alcanzar el éxito y lograr llevar el evangelio a distintos lugares y de distintas maneras. Así que nos corresponde a nosotros que practicar la oración y practicarla cada día, ¿verdad? Como dijo Jesús, ¿verdad? De la mejor manera. Y yo creo que la oración es una experiencia la cual uno va desarrollando, que al principio, como toda disciplina, es difícil, es tediosa, es dura, pero después se convierte en un deleite. Y el salmista ahí es que dice, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Las disciplinas cristianas como la lectura bíblica, la meditación, el ayuno y la oración son herramientas para tener nosotros una vida cristiana, ¿verdad?, fuerte, y una vida cristiana, ¿verdad?, sólida. Así que, si a mí me gustaría que pusieran algo en mi epitafio cuando me muera, es que fui un hombre que me gustó estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y claro, la vida se vuelve difícil con muchas cosas y muchas responsabilidades, pero yo creo que debemos seguir practicando la oración, ¿verdad? Y involucrándonos con el Señor cada día más. La Biblia habla de una oración con gemidos, habla de una oración, ¿verdad?, en el Espíritu, y eso no se va a desarrollar en nuestra vida a menos que lo practiquemos. La Biblia habla de la oración intercesora, que hay mucha gente que está por ahí con este asunto de la cartografía espiritual y de monología y tanta cosa, pero oiga, la oración intercesora es sencillamente ponerse en el lugar del otro, ¿verdad? Ponernos en el lugar del otro y pedirle, ¿verdad?, al Señor que podamos, ¿verdad?, sentir y podamos tener, ¿verdad?, esa experiencia del dolor que tienen los demás por quienes oramos. Y hay tantos testimonios extraordinarios de gente que en momentos dados Dios los levantó a orar por alguien y por allá ocurrió un milagro y por allá sucedió algo extraordinario, ¿verdad? Y eso lo hace el Señor. Amén. Pues hasta aquí mi parte. Si quieren preguntar algo, se lo contesta el pastor Moisés Román, pero para mí ha sido un privilegio compartir con ustedes. Amén. La realidad es que el jefe me dijo ayer por la tarde que si podía traerles algo, pues yo dije, bueno, pues vamos a traerle esto, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Quién le va a decir que no al jefe? Amén. Iba a comentar algo. Anoche en el programa Respuesta, una persona llamó, se sentía inquietada y me dijo, mira, a ver si el pastor Moisés Román me puede contestar esta pregunta, porque quiero, y estoy a punto de irme de la iglesia, pero quiero que él me conteste esto. Me decía esta persona que en la iglesia de ellos ahora se hace llamar Reforma Restauradora 2, porque el pastor le está enseñando que ya no tenemos que orar como orábamos antes, que ya las oraciones de acuerdo ya no teníamos que hacerlas, que las oraciones por los enfermos tampoco se tenían que hacer, porque Dios sanaba a quien Él quería y cuando Él quería. Que entonces, ¿para qué íbamos a estar orando para que el Señor sanara a los enfermos si el Señor sanaba a los que Él quería? Eso es antibíblico totalmente. Y ella estaba bien confundida y mencionó esto. Entonces ahí vemos cómo están las cosas hoy en día. Claro, pero vemos también ahí hasta dónde llega el conocimiento de la misma gente, hasta dónde llega su madurez cristiana y crecimiento, porque si estás en la iglesia, si tienes una experiencia de fe, si tienes la escritura en las manos, no necesariamente lo que el pastor diga. Yo siempre en mi experiencia pastoral le he enseñado esto a la congregación. Le he dicho, usted no tiene que creer lo que yo digo, usted no tiene que estar de acuerdo con lo que yo hablo, usted tiene que ver si en la escritura sostiene o se sostiene lo que yo digo. Porque hay gente que ve la figura pastoral tan idealizada al punto que lo que él dice es sí y amén. Y la realidad es que los pastores se equivocan y a veces toman licencias que no tienen y que Dios no les ha dado para decir una cosa como esa. Pero una persona que tiene el conocimiento bíblico mínimo o básico
entiende bien que cuando Jesucristo llamó a sus discípulos, los llamó a ser discípulos, les dijo, y orarán por los enfermos, y ahorita la misma expresión de Santiago, y sanarán, y es parte de nuestra experiencia, ¿verdad? Diaria, y la experiencia cristiana. Amén. La palabra no cambia. Exacto, lo que pasa es que la gente a veces quiere acentuar una revelación nueva, porque lo nuevo atrae a la gente, pero realmente no hay nada nuevo, ¿verdad? Lo escrito está. Amén. Amén. ¿Alguien más o nos vamos? Pues vamos a orar. Les agradezco.